Muchas gracias, señora presidenta. Qué bueno que se haya traído a la plenaria del día de hoy este debate que arroja luces sobre aquel que no se dio antes de la contienda. Pedimos en muchas oportunidades que los colombianos pudieran conocer de primera mano cuáles eran los alcances de lo que se estaba poniendo en consideración del electorado colombiano. Desafortunadamente, la mesa directiva del Senado no lo aprobó. Y siempre dijimos que la soberbia pacificadora del presidente Santos, ese interés vanidoso de ganarse, como en efecto se ganó el Premio Nobel de Paz, él sí a punta de mentiras y amenazas, como aquella que pronunció ante 1.500 empresarios del mundo reunidos en Medellín, y dijo que de ganar el no volvía la guerra urbana a las ciudades de Colombia. Yo tengo que decirle a Colombia, y creo que mis compañeros de bancada me acompañan en esta apreciación, yo no me siento para nada representado en las palabras del doctor Juan Carlos Vélez, al menos en el trabajo que me tocó desarrollar en Barranquilla y en los municipios del Atlántico, siempre de cara a la comunidad, en las esquinas, en las calles, en el volanteo, en el voz a voz, siempre expresando por qué era conveniente que nos acompañaran con el no. Los debates universitarios que se dieron a lo largo y ancho del país, yo pude participar en varias universidades de Barranquilla, de Bogotá y otras ciudades, y escuchar cómo los jóvenes que tenían en el disco duro una escasa información de cómo era el país antes del 2002, recibían de boca nuestra, de los promotores del no, cuánto se había avanzado a partir del gobierno de la seguridad democrática. Yo quisiera contestarle con respeto, pero con mucha firmeza, a algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Por ejemplo, al senador Carlos Fernando Galán. Tomó palabras del jefe del Estado para decir que la tal ideología de género no existe. Qué pena, senador Galán. Millones de colombianos, de todos los orígenes y vertientes políticas, se manifestaron el 2 de abril de una manera serena, pacífica y firme en todas las calles y plazas del país para rechazar el contenido de los acuerdos de la ideología de género que estaban en el acuerdo firmado con la FARC en La Habana. Preguntarle, por ejemplo, a la senadora López, que con ahínco, vociferando con un tono muy mayor, se escandaliza de 1.300 millones de pesos que deberán ser soportados uno a uno por parte de aquel comité promotor del no que encabezaba el doctor Juan Carlos Vélez, que repito, no era el comité del Centro Democrático, y no se escandalizó como se lo recordé en Voces RCN, senadora. Teníamos la gran pantalla de 52 pulgadas mientras se desarrolló ese debate en Voces RCN, y una a una salían propaganda tras propaganda en los canales privados. Por si no lo sabe usted, yo se lo recuerdo, un minuto en horario triple A vale más de 1.200 millones de pesos. Y aquí tengo, senadora López, un derecho de petición que le presenté y apenas me llegó hoy. Lo voy a examinar, pero le adelanto algunas cosas que le pedí a la Agencia Nacional de Televisión, ANTV, de cuánta plata habían pautado tanto los promotores del no como del sí
en los canales públicos y privados de Colombia. Y asómbrense. Antes de que conteste RCN o Caracol o el Canal 1 que tiene el 20% de participación estatal, vamos a coger al desgaire aquí, una semana. La semana, por ejemplo, entre el 12 y el 19 de septiembre. Esto es de Caracol Televisión. Esto no es de la Agencia Nacional de Televisión ANTV, que es una entidad oficial. Esto se lo contesta la señora Catalina Porto, representante legal de Caracol Televisión, a la señora Ángela María Soto, directora de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. Absolutamente toda la publicidad que el gobierno Santos mandó a los canales privados de televisión, estoy mostrando solamente Caracol, pero si quieren cogemos RCN. Voy a leerla, la página izquierda. Ministerio de Minas, Contaduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, ICETEX, Boletín del Consumidor, Minuto de Dios, ICBF, Presidencia, DIAN, ICBF, Presidencia, aquí está. No hay uno solo de los comités del no que el gobierno nacional, como lo voy a demostrar ahora, en ejercicio del mandato de gobernar para todos los colombianos, garantizara la igualdad de los derechos. No hay uno solo, senador Galán. Escoja usted, venga aquí, yo le presto esto. Uno solo de los que el gobierno mandó a los canales privados respetaba, como en efecto se dio la voluntad popular de votar por el no. Ni uno. Ni para qué mostrarle lo que en los canales públicos, Señal Colombia, Señal Institucional y Canal 1, ocurrió durante este mes aciago de mentiras. Esas sí mentiras. Mentiras verdaderas, como la película, donde millones de pesos se pautaron. Y yo quiero traer aquí unas palabras de la señora canciller, que hace poco estuvo aquí. Qué lástima que se haya ido. La canciller manifestó que el gobierno no tenía un plan B, senador Soto. Pregunto yo entonces, ¿quiere decir eso entonces que la democracia colombiana solamente le apostaba a la opción del sí? ¿O acaso no es mejor decir la irresponsabilidad de un gobierno que no se preparó para un mandato contrario al que él estaba prohijando? El Centro Democrático no está en el poder, aspira a ello, eso sí. Pero después del resultado del 2 de octubre, el día 3, el jefe del Estado seguía siendo el mismo que con trampas, con mentiras y amenazas adelantó la campaña del sí. Con la chequera del Estado, de manera impropia, impúdica en mi ciudad, senador Gerlain, fue a decirle enfrente de 500 personas, como los caimanes que esperan a la orilla del río con la bocota abierta: aquí estoy yo con la chequera, yo soy el novio de Barranquilla, devuélvanme este cariño con votos. ¿Dónde están, senador Cepeda, sus declaraciones rechazando esa actitud impropia de un jefe del Estado? ¿Dónde están los medios de comunicación en el país que callaron frente a la declaración nada más y nada menos que del presidente de la República? ¿O fue que lo dijo escondido? ¿Quiénes se están rasgando las vestiduras hoy? Por la mente calenturienta del doctor Vélez, que repito, no me representa, ni representa a mi partido. Porque a este partido lo pueden acusar de cualquier cosa, menos de diálogo popular. Este partido dialoga con los colombianos. Y se le olvidó un pequeño detalle al presidente Santos. Porque como decía mi profesor de Derecho Penal, primero es lunes que martes. En la memoria de los colombianos hay un histórico de la FARC. ¿O es que se nos olvidó toda la tragedia que vivió el país a los mayores de 30 o 35 años?
pese a las mentiras oficiales que nos mostraban de manera afanosa, de manera consciente además, gastándose los recursos del Estado, es decir, de los bolsillos de los contribuyentes colombianos. ¿Cuánto vale una propaganda en televisión? 1 minuto a las 7 de la noche en RCN o Caracol. ¿Cuánto vale ese mismo minuto en una transmisión de fútbol de un partido de la Selección Colombia? Señálenme una propaganda de un comité promotor del no en aquellos partidos. Lástima que no esté el senador Roy Barreras aquí. El que impúdicamente se vistió, se arropó con la imagen del partido de la U para hacer campaña, sacando votos a costa de terceros y confundiendo al elector, cuando decía que la U no era Uribe. Qué lástima a lo que llegamos. Aquí hay que decir algunas cosas. Cuando nosotros vemos, senador Cepeda, usted que ha ido a Barranquilla, y esto que voy a decir a mí no me enorgullece como barranquillero, porque la primera vez que yo me monté en el atril de este Senado, por allá en el mes de agosto, septiembre del 2014, fue con la primera página del diario El Heraldo del día 15 de junio, al día siguiente de la segunda vuelta presidencial, donde demostré de manera fehaciente, no por boca mía, sino por una fotografía de 3 columnas, primera noticia, primera página del diario El Heraldo, cómo se habían robado la elección presidencial en Barranquilla. 542.000 votos, cuando a la 1 de la tarde no había una sola persona en las calles de Barranquilla y nadie dijo nada. ¿Dónde estaban esas voces, doctora López, que no la escucha usted? ¿Dónde estaban esas voces, senadora López? Usted que con tanta vehemencia y virulencia habla de actos de corrupción. Qué lástima que esas mismas voces callen frente al hecho notorio del delito que no requiere prueba. Quiero, señora Presidente, están hablando de perdón. Y el perdón es un acto individual. Un perdón es un acto íntimo, consciente y deliberado de cualquier ser humano. No puede nunca ser una prerrogativa presidencial delegada que nadie le ha entregado al presidente Santos cuando pide afanosamente que todos perdonemos. Yo estoy dispuesto a perdonar a mi tío Alfredo, el criminal de Martín Caballero lo secuestró 3 meses en los Montes de María. Todavía vive mi tío Alfredo. Tres meses estuvo secuestrado mi tío por Martín Caballero. Luego soy también víctima de este conflicto. Además mi padrino de nacimiento. Y yo tendría el propósito también de perdonar y doblar la página, sin duda. Porque Colombia necesita doblar páginas. Sin que el mal ejemplo se siembre para que se recicle la violencia. Porque cuando al delincuente no se le premia, sino que se le eleva al altar de la democracia, sin que pague por sus crímenes, el costo es altísimo. Se lastima la democracia. Senador, les recuerdo que los otros tienen derecho también. Termino ya. Luego quiero decirle a todos los colombianos que, contrario a la actitud que hubiese podido asumir el Centro Democrático, de respetar el veredicto de las urnas, porque las urnas, senador Gerlain, le dijeron no a todo el acuerdo, derogaron completamente la voluntad de las partes expresadas en esas 297 páginas. La derogaron. Fue un voto limpio. Por eso la democracia colombiana podríamos decir hoy que está muy madura, gracias a Dios, y pese a la abultada chequera oficial.
contrario a lo que el Centro Democrático pudo hacer y proponer, que se buscara un nuevo acuerdo, porque ese fue el veredicto de las urnas, aquel acuerdo no sirve. Y eso fue un tiro en el pie que se dio al propio presidente Santos, recuérdelo, senador Cepeda. Senador, tiene un minuto. Santos dijo, no van a haber varias preguntas, sino una sola, un sí o un no. Y el pueblo colombiano y su democracia dijeron no. Y nosotros estamos proponiendo algunos puntos que son muy sensibles, que son muy críticos y que reflejan la voluntad popular de firmar un nuevo acuerdo. Muchas gracias, señor presidente.